colegas del ámbito jurídico y agrario. Es un placer darles la bienvenida a este nuevo viernes de Derecho Agrario, que marcará un antes y un después en la forma de ver los medios digitales de los tribunales agrarios. Hoy, en el Centro de Estudios de Justicia Agraria, nos complace presentarles un nuevo formato de difusión, el podcast de los tribunales agrarios. Desde hoy podrán acceder a nuestro contenido a través de diversas plataformas digitales como Spotify, YouTube y Twitter, convirtiéndonos en uno de los primeros centros de estudios jurídicos en adoptar esta innovadora forma de comunicación. En este nuevo formato trataremos temas de vital importancia para el ámbito agrario, como son la protección de los derechos de los sujetos agrarios, la resolución de conflictos en la agricultura, así como las recientes reformas legislativas que impactan en la justicia agraria. Les invito a ser parte de esta nueva etapa en nuestra institución, en la que buscaremos acercar el derecho agrario a un público más amplio y diverso. Esperamos que este nuevo formato les resulte de interés y utilidad y agradecemos de antemano su apoyo y participación en nuestros futuros episodios. Bienvenidos al podcast de los tribunales agrarios. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Viernes de Derecho Agrario, en el que cada semana nuestros ponentes se encargan de difundir, comentar y analizar sobre los temas más interesantes y trascendentales en el estudio de la justicia agraria. Agradecemos la presencia de magistradas, magistrados e integrantes de los tribunales agrarios de nuestro país. A nuestros invitados especiales, integrantes de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CONAGUA, a las y los abogados postulantes, a las y los estudiantes de diversas universidades del país, tanto públicas como privadas, a los comisariados ejidales y comunales. Gracias por estar entre nosotros. Ahora bien, doy la bienvenida a nuestro ponente, al doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 8, con sede en la Ciudad de México, quien nos presentará el tema Procedimientos Agrarios conforme a la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, para lo cual me permitiré dar una breve semblanza de su amplia experiencia y trayectoria. Nuestro ponente es licenciado en Derecho, doctor en Filosofía para el Liderazgo y Comportamiento Humano. Fungió como coordinador de asesores del secretario de la entonces Reforma Agraria y asesor jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, entre otros importantes cargos. Es autor de los libros Los mayas en Campeche frente a la modernización, Tratado de Justicia Agraria en México y el Derecho Agrario Mexicano y la Constitución de 1917. Sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro ponente, al doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano, y remarcar la pasión y profesionalismo a lo largo de su vasta trayectoria en beneficio de los justiciables y la impartición de justicia agraria. Adelante, magistrado, tiene el uso de la voz. Esperamos que en el tiempo que tenemos asignado podamos abarcar con claridad, con amplitud, todo lo que se refiere a los procedimientos agrarios que estaban vigentes antes de la entrada en vigor del nuevo marco legislativo en 1992 con motivo de la reforma constitucional de ese año. Y es importante porque aun cuando los tribunales agrarios se crean a partir de esta reforma del 92, asumen una competencia transitoria para resolver
los expedientes de acciones agrarias instauradas en la legislación anterior que se encontraban pendientes de resolución, y ese es el tema que vamos a tratar de exponer en esta mañana. Es importante partir del hecho de que en 1992, como ya sabemos, en decreto del 3 de enero de ese año, publicado el día 6 de enero, con motivo del aniversario de la ley, de la primera ley agraria, se publica el decreto de reformas constitucionales al artículo 27, que tiene que ver precisamente con el tema agrario. El artículo 27 constitucional, que se aprobó en 1917, marcó un parteaguas en lo que sería los derechos sobre la tierra en favor de campesinos. ¿Por qué? Porque precisamente con la Constitución del 17 se pretendió dar respuesta a todos los reclamos que durante siglos, desde la colonia, en la Reforma, en el Porfiriato, se fueron presentando por los campesinos para que les devolvieran las tierras de que habían sido despojados durante muchos años. Esto significaba afectar los grandes latifundios y repartir la tierra entre los pueblos de campesinos. En el artículo 27 constitucional originalmente se establece el primer gran proceso de la reforma agraria, consistente en repartir la tierra. Este proceso contemplaba entregar la tierra de que habían sido despojados los pueblos y que pudieran acreditar la propiedad legal sobre esas superficies, y por ello se instauró un procedimiento que se denominó de restitución. Diríamos que el primer procedimiento agrario instaurado con motivo de la reforma constitucional del 17, en el artículo 27, fue precisamente el de restitución, que consistía en un procedimiento que vamos a ver más a detalle, que tenía como finalidad devolver. No se puede restituir lo que no se ha tenido, de manera que la restitución consistía en devolver la superficie que era propiedad de los pueblos indígenas, que había sido despojada de alguna manera a través de procedimientos administrativos, a veces judiciales, o simplemente por invasiones, y devolvérsela a los antiguos dueños. Pero para que prosperara ese procedimiento, se tenía que acreditar la propiedad de la tierra. Pero muchos pueblos no tenían documentos que acreditaran esa propiedad. Y esto hacía más complicado atender ese reclamo de los campesinos de que se les restituyeran sus tierras. Por eso se instauró simultáneamente con el procedimiento restitutorio el de dotación de tierras, dotación de ejidos. Y esto es importante porque el espíritu que dirigía o que regía este proceso era de que todos aquellos grupos de campesinos que no tuvieran forma de acreditar la propiedad de la tierra que reclamaban como que les había pertenecido, o que no pudieran demostrar la fecha y forma de despojo de esas superficies, de cualquier forma tuvieran acceso a la tierra, y a través de la dotación, que consistía en un acto del Estado de entregar
diferentes superficies a los pueblos para que las trabajaran, se les otorgaran para su beneficio. De manera que cuando arranca el proceso de reparto de la tierra con motivo de la ley de 1915 y de la promulgación del artículo 27 de la nueva Constitución, la política agraria del gobierno se enfocó en poner en manos de los pueblos campesinos las superficies que requirieran para trabajarlas. Así es como nacen estos dos procedimientos de reparto consistentes en la restitución de tierras y la dotación. Como dije, si los campesinos no podían demostrar la propiedad de la tierra o la fecha y forma en que habían sido despojados de su propiedad o de su posesión, tenían derecho a que se les dotara como ejido la superficie que estuviera colindante a sus pueblos. Y de esta manera, la revolución convertida en gobierno satisfacería sus necesidades de superficies para el trabajo. Es importante que entendamos esto porque aún en nuestros días genera mucha confusión el que algunos núcleos agrarios hubieran promovido la restitución de tierras comunales que no se les haya otorgado porque no acreditaron la fecha y forma de despojo, que el gobierno les haya dotado tejido esas superficies y que además les hubiera reconocido dentro de la resolución de dotación la propiedad sobre las tierras comunales que ya tenían en posesión y que posteriormente algunos núcleos campesinos han venido solicitando el reconocimiento de bienes comunales, que es un procedimiento agrario que no existía cuando se emitió ni la ley agraria ni la Constitución del 17. Y alegando su naturaleza como comunidades preexistentes, reclaman el reconocimiento de bienes comunales sobre superficies que ya fueron dotadas a los ejidos cuando, como dije hace un momento, se determinó entregarles tierras que no pudieron acreditar la propiedad de las mismas o su despojo, y se reconoció superficies que ya poseían de manera inveterada a través del tiempo en forma comunal. Estoy tratando de ser claro, de explicar estos temas porque a veces no se comprende. Y por eso tenemos hoy conflictos con comunidades que exigen que se les entreguen las tierras que ya fueron reconocidas a un ejido de esos mismos poblados. Bien, adicionalmente, se determinó que para satisfacer esas necesidades agrarias, si no hubiera tierras libres cercanas a los poblados, se afectaran las tierras de propiedad particular que se encontraran dentro de un perímetro, un rango, un radio de 7 kilómetros alrededor del poblado. ¿Esto qué significa? Que el primer requisito que se necesitaba tener acreditado para poder reclamar una acción de estas era el ser un poblado. Si no había poblado, no procedía la acción dotatoria. Tenemos casos en la Ciudad de México de ejidos muy antiguos que promovieron una acción dotatoria,
pero al no existir el poblado constituido previamente, se negó la acción y tuvieron que tramitar un procedimiento administrativo de derecho público, como es el de reconocimiento del poblado, a través del Congreso, para que una vez constituido el poblado, pudieran solicitar la dotación de tierras ejidales. Eso ya no sucede ahora porque ya no existe ese procedimiento, pero al inicio de nuestra vida constitucional, a partir del 17, pues había muchos pueblos que no estaban constituidos, pero tramitaban procedimientos dotatorios y se les negaba por esa circunstancia. Entonces, decía, adicionalmente, se tomaron algunas medidas para satisfacer las necesidades de los núcleos solicitantes y se determinó la afectación de las tierras circundantes a esos poblados, que generalmente eran haciendas de diversas dimensiones y que fueron afectadas para dotar a los ejidos que se fueron constituyendo. Estas tierras, que repito, aledañas a los poblados, dentro de un radio de 7 kilómetros. Imagínense ustedes que estamos en el centro de un poblado y que estamos solicitando una dotación de tierras. Entonces las autoridades agrarias hacían un levantamiento de un plano informativo en el que ponían en el centro del plano al poblado y hacían un radio de afectación, un círculo alrededor del poblado de 7 kilómetros de radio. Y entonces todas las fincas que estuvieran dentro de esa área podían ser afectadas si no estaban en explotación, si estaban abandonadas, etc. Incluso se determinó que si no había superficies afectables dentro del ámbito que estamos comentando del radio de 7 kilómetros, se dispuso que se expropiaran a los dueños con tal de satisfacer las necesidades de los campesinos. Y en la historia del reparto agrario, de los primeros años del reparto agrario, nos encontramos muchos casos en los que se fueron expropiando diversas superficies para satisfacer las necesidades de los campesinos. Este es el origen, diríamos, del procedimiento de dotación de tierras establecido a partir de la reforma del 2017, de 1917, de la Constitución de 1917. Pero posteriormente, los ejidos que fueron constituidos crecieron en población y las superficies con las que fueron dotados eran insuficientes. De manera que el Estado tuvo que crear un nuevo procedimiento agrario que se llamó de ampliación de ejidos y consistió en una nueva dotación con los mismos principios de la dotación. Se regula el procedimiento de ampliación, pero el requisito para la procedencia de la ampliación es que estuvieran suficientemente aprovechadas las tierras de la dotación. ¿Esto qué quiere decir? Que si un ejido tenía una superficie de dotación, digamos, 500 hectáreas para 50 campesinos, solicitaban una ampliación de tierras porque ya había crecido la población.
tenían que demostrar que las 500 hectáreas que se les habían dotado originalmente se encontraban debidamente aprovechadas. De lo contrario, se negaba la acción de ampliación. Y esa ampliación se daba dentro del mismo radio de 7 kilómetros del poblado. Esto generó la idea, la falacia entre los propietarios y los opositores a la reforma agraria, porque estaba acabando con la concentración de las tierras, creó la idea de que ya se estaban repartiendo tierras que ya se habían repartido, y no era así. Se estaban midiendo otra vez las mismas tierras del radio legal que ya se habían medido para ver si habían otras fincas que se pudieran afectar para un poblado que ya había sido dotado y que requería una ampliación de tierras. Es importante, insisto, entender esto para no caer en esa idea de que la reforma agraria repartió 3 veces el país. Hay mucha gente que sostiene así categóricamente que la reforma agraria fue un procedimiento que repartió 3 veces el territorio nacional. Eso no es así, porque si ustedes ven la dimensión del reparto antes de la reforma del 92, había alrededor de 103 millones de hectáreas repartidas, que significaban aproximadamente poquito más del 50% de la superficie. Si se hubiera repartido 3 veces, se hubieran repartido 300 y pico millones de hectáreas. Hubiéramos tenido que construir, como dijeron muchos en aquella época, un segundo y un tercer piso de reparto. Bien. Pero llega un momento en que los ejidos siguen creciendo, en que surgen nuevos grupos de solicitantes y siguen solicitando reparto de tierras, dotaciones, pero ya no había tierras dentro del radio legal de afectación de los poblados. Y se empezó a dotar tierras un poquito más lejos de los poblados, dentro del mismo estado, entidad federativa, pero que se encontraban a más de 7 kilómetros de distancia del centro de los poblados. Pero siguió siendo a través de programas de dotación de ejidos. Pero a veces, cuando ya no había dentro de la misma municipalidad tierras para dotar a los ejidos, se planteó entregarle las tierras fuera de sus municipios e incluso en otros estados de la República. Y se crea un nuevo procedimiento dotatorio que se conoció como creación de nuevos centros de población ejidal, que originalmente era dotar la tierra en las mismas condiciones que se llevó a cabo la primera etapa de dotación y de ampliación, pero ahora en otras entidades. Incluso se establecieron programas de colonización en el sur de la República, en el sureste, en Campeche, en Quintana Roo, a donde llevaron campesinos de varias entidades del norte y centro de la República a crear nuevos poblados. Dentro de la selva crearon poblados y se dotaron a los campesinos. Fueron trasladadas numerosas familias en trenes, para llevarlas a sus nuevos destinos. Y ese procedimiento de reparto de la tierra es el de nuevos centros de población. Pues aquí tenemos 4 procedimientos que se instauraron: dotación, ampliación y creación de nuevos centros de población. Dije 4, son 3, perdón. 3 procedimientos que fueron
cómo se fue dando el reparto de la tierra. Pero también procedieron, bueno, si eran 4 la restitución. Reitero, repito, para aclarar. Los primeros 4 procedimientos del reparto de la tierra que tenemos que tener en cuenta es la restitución de tierras, la dotación de ejidos, la ampliación de ejidos y la creación de nuevos centros de población ejidal. Pero seguía habiendo reclamos de comunidades indígenas que tenían en posesión diferentes superficies y que no podían acreditar la restitución o tener títulos, pero sí podían demostrar que se encontraban en posesión y que las explotaban de manera común a través del tiempo. Y por eso se creó un nuevo procedimiento agrario de reparto, que no consistía en entregar tierra, es decir, el Estado no creaba el ejido, no creaba el nuevo centro de población, sino reconocía la existencia de un grupo comunitario que no tenía manera de acreditar la propiedad y que se le reconocía su derecho sobre esa superficie. Y este procedimiento se llamó reconocimiento o confirmación de bienes comunales. Y fue orientado específicamente, primeramente, a las comunidades indígenas. Y consistía en reconocer sus derechos de propiedad. En muchos casos se acudió al archivo de Indias y se encontraron algunos títulos primordiales de la época colonial que reconocían la existencia de esa comunidad. Y entonces el procedimiento de reconocimiento y confirmación de bienes comunales se basó en esos títulos. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos la comunidad de Milpa Alta, la comunidad de Topilejo, la comunidad de La Jusco, de San Salvador Cuauhtémoc, etcétera. Comunidades que existían antes de la llegada de los españoles, que explotaban sus tierras de manera colectiva a través de los antiguos sistemas de tenencia de la tierra que existieron antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio. Y entonces a esos grupos se les empezó a otorgar el reconocimiento de sus bienes comunales como comunidades agrarias, a diferencia de las otras formas de reparto, dotación, ampliación y nuevos centros que se consideran como ejidos. Aquí surgen las comunidades. ¿Cuál es la principal diferencia entre el ejido y la comunidad? El ejido nace a partir de un decreto que lo crea, que le otorga derechos sobre una superficie y que le otorga la calidad de ejidatarios a los miembros del núcleo, hombres y mujeres que se dedican al trabajo de la tierra como actividad fundamental. Y la comunidad es un núcleo agrario que existe, que no lo crea el Estado en su decreto. El Estado le reconoce derechos. Ahí está la diferencia entre crear un ejido, una centro de población, o reconocer una comunidad agraria. Se reconoce ese derecho de la comunidad sobre una superficie que ha poseído de manera atemporal, se pierde en el tiempo. ¿Desde cuándo? Tenemos núcleos agrarios que han venido desde los años de la colonia peleando el reconocimiento de sus derechos.
Y ese procedimiento de reconocimiento de bienes comunales era diferente del procedimiento de dotación, porque aquí no tenía que hacerse un radio legal de afectación para determinar qué superficie se le iba a reconocer al núcleo, ni se iban a afectar haciendas, etcétera, sino que era reconocer la propiedad de un núcleo comunal sobre una superficie, y si no tenía título, pero se demostraba la forma inveterada en que habían venido poseyendo y explotando la superficie, entonces de cualquier manera también se le reconocía. Es decir, procedía el reconocimiento de bienes comunales para los núcleos que pudieran demostrar la propiedad de la tierra, pero también quienes no pudiendo demostrar la propiedad, sí podían demostrar la posesión. Y de esta manera fue como a partir del Código del 34 se comienza a instruir el procedimiento nuevo, en ese entonces, de reconocimiento de bienes comunales. Y es importante que también entendamos esto porque muchos núcleos promovieron acciones de restitución de tierras que fueron declaradas improcedentes, que culminaron en procedimientos dotatorios donde sí se les dieron tierras, donde se reconocieron algunas superficies comunales como ejido, y que hoy muchos núcleos promueven el reconocimiento comunal de las tierras que no fueron restituidas, pero que ya fueron reconocidas a través de la dotación a los ejidos. Esto nos lleva a plantear la existencia de los procedimientos a través de los cuales el Estado mexicano otorga o reconoce la propiedad de tierras a los grupos campesinos que se crearon a partir de que se arrancó el reparto agrario hasta 1992, en que, con motivo de la reforma constitucional, se suprime el reparto de la tierra, pero se suprime la, digamos, admisión de nuevas solicitudes. Y se establece que las que ya existían en trámite fueran resueltas por los nuevos órganos encargados de la justicia agraria, los tribunales agrarios. Y por eso nosotros hablamos hoy de que los tribunales agrarios tienen dos tipos de competencia. La competencia ordinaria, que deviene de la Ley Agraria de 1992, publicada el 26 de febrero, en coordinación en su aplicación con la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios de la misma fecha, que establece los procedimientos que habrán de conocer en primera instancia o de manera o en única instancia por los tribunales unitarios agrarios, y los procedimientos que habrán de conocer en única instancia o como segunda instancia el Tribunal Superior Agrario. Y esto diferencia los juicios agrarios de los procedimientos agrarios, que también vamos a entrar más adelante. Lo que estoy haciendo es un panorama general para luego ir abordando los temas de forma más particular. Entonces, con la creación de los tribunales agrarios, se le otorga la responsabilidad de resolver los procedimientos que estaban en trámite. Y estos procedimientos tenían que ver, unos con los derechos sobre la tierra y otros con derechos individuales. Con derechos sobre la tierra, los que ya dijimos: restitución, dotación, ampliación, nuevos centros de población, reconocimiento y titulación de bienes comunales,
y otro procedimiento que es el de conflicto por límites. ¿Por qué? Porque cuando un núcleo agrario estaba promoviendo una acción de reconocimiento de bienes comunales y surgía un conflicto con otro grupo ya dotado, ya reconocido, o que tenía posesión pero no tenía su reconocimiento, entonces se creó el procedimiento de conflicto por límites, que era un procedimiento que se iniciaba ante las autoridades agrarias, pero el recurso o el medio de impugnación lo desahogaba la Suprema Corte de Justicia. Y con la reforma constitucional del 92, pasaron al Tribunal Superior Agrario, competente para sustituir al presidente de la República y dictar la resolución definitiva, los procedimientos de dotación de ejidos, ampliación de ejidos y creación de nuevos centros de población. Por eso, si nosotros vemos los artículos transitorios del decreto presidencial donde se reforma la Constitución el 3 de enero del 92, publicada el 6 de enero de ese año, vamos a ver que se distingue los expedientes de tierras que conocerá el Tribunal Superior Agrario de los expedientes de tierras que son competencia de los tribunales unitarios agrarios. Entonces, dotación, ampliación y creación de nuevos centros compete al Tribunal Superior Agrario. Los procedimientos de reconocimiento o confirmación y titulación de bienes comunales y los procedimientos de conflicto por límites de bienes comunales son competencia de los tribunales unitarios agrarios. Por eso hoy en día los tribunales agrarios, tanto el Tribunal Superior como los unitarios, tenemos expedientes que, con motivo de las disposiciones transitorias, fueron transmitidos a los tribunales agrarios para su resolución. La Secretaría de la Reforma Agraria en su momento, a través de oficinas centrales, a través de las comisiones agrarias mixtas o a través del cuerpo consultivo agrario, fueron entregando a los tribunales, al Tribunal Superior Agrario, todos estos expedientes que estaban pendientes de trámite. El Tribunal Superior Agrario separó los que eran de su competencia, dotación, ampliación y nuevos centros de población, de la que correspondía a los unitarios, que tenía que ver con el reconocimiento y titulación de bienes comunales o con la restitución de bienes comunales y con el conflicto por límites de bienes comunales. Bien. Entonces, esos eran los expedientes de tierras. Pero ¿qué pasó con los expedientes que no eran de tierras y que estaban en trámite? La reforma, los artículos transitorios de la reforma constitucional y de las nuevas leyes agraria y orgánica de los tribunales agrarios, dispusieron que los expedientes de tierras que se encontraban en trámite al momento de entrar en vigor el nuevo marco legal para el campo en el 92, se remitirían a los tribunales en estado de resolución y que la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de sus dependencias, continuaría
la integración de esos expedientes hasta ponerlos en estado de resolución y remitirlos a los tribunales agrarios. Y respecto de los expedientes que estaban en trámite, que no tuvieran que ver con el reparto de la tierra, como eran los expedientes de juicio privativo, de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones, controversias parcelarias, conflictos sucesorios, nulidades de actos y documentos que contravinieran la ley agraria, como era el caso de asambleas, etcétera. Esos expedientes se remitirían al Tribunal Superior para que a su vez los turnara a los tribunales unitarios competentes por razón de territorio para que culminaran el trámite y los resolvieran. Por ejemplo, había procedimientos de exclusión de propiedades particulares dentro de los bienes comunales reconocidos y titulados que estaban en trámite. Esos expedientes pasaron a los tribunales unitarios agrarios. Había juicios privativos que estaba pendiente dictar la resolución, ya no competía a la Comisión Agraria Mixta, y entonces se turnaron para que los tribunales agrarios, en particular los tribunales unitarios agrarios, dictaran la resolución definitiva. Bien, este es el panorama general de lo que constituyen los expedientes o los procedimientos que contemplaba en su momento la legislación agraria anterior a 1992. Ahora, ¿cómo se hacía, cómo se desahogaba este procedimiento? Bien, hablemos de los procedimientos de tierras. Empecemos por la dotación de ejidos. La dotación de ejidos se iniciaba con la solicitud de un grupo de campesinos que, señalando el poblado, le pedían al gobierno que les diera tierras para trabajar. Esa era la razón. Es decir, eran tierras para trabajar y eran solicitadas por campesinos. No eran tierras para otro fin. No eran para vivienda. Tenían que ser campesinos que solicitaban la dotación de tierras para trabajarlas. Ese era un requisito fundamental, la existencia del poblado. Que tuvieran capacidad agraria. ¿Qué quiere decir esto? Que fueran mayores de edad o de 16 años con familia a su cargo. Hay padres que empiezan muy temprano y pues ya tienen responsabilidades como jefes de familia y la ley correspondiente, las leyes agrarias, reconocían en ellos un derecho a que se fueran dotados de tierras, para que tuvieran una forma de vivir a través de su trabajo. Entonces, este procedimiento de dotación se presentaba la solicitud por este grupo de campesinos de un poblado preexistente, un mínimo de 20, ante el gobierno del estado, los gobernadores estatales. Ellos turnaban ese expediente publicando la solicitud en el periódico oficial del estado, la Gaceta del Estado,
lo turnaban a las comisiones agrarias mixtas. La Comisión Agraria Mixta era un organismo tripartita, en donde había funcionarios designados por el gobierno federal, funcionarios designados por el gobierno del estado y funcionarios designados por las organizaciones campesinas, inicialmente la Confederación Nacional Campesina. Entonces, el presidente de la Comisión Agraria Mixta era el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, antes Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, antes Departamento Agrario, antes Comisión Nacional Agraria. El secretario de la Comisión Agraria Mixta era el que había designado el gobernador. Y el vocal o los vocales eran designados por las comisiones, por las organizaciones campesinas. Ellos trabajaban en forma colegiada, desahogaban procedimientos jurídico-administrativos, desahogaban audiencias de pruebas, de alegatos, mediciones de campo, levantamiento de censos, investigaciones en el registro público sobre la propiedad de los predios que estaban dentro del radio legal de afectación, etcétera. Es decir, la autoridad agraria se encargaba de hacer todo el trabajo, de integrar todo el expediente. Una vez integrado el expediente, emitía una opinión la Comisión Agraria Mixta. Tanto en el procedimiento de votación como el de ampliación, emitía su opinión y el gobernador del estado emitía un mandamiento que se llamó mandamiento gubernamental, que era provisional y era de primera instancia. Con este mandamiento del gobernador se entregaron tierras a muchos de los grupos solicitantes dentro de la primera etapa del procedimiento dotatorio o de ampliación. Y posteriormente se publicaba en el periódico oficial o en la Gaceta el mandamiento del gobernador. Y Reforma Agraria concentraba el expediente para la segunda instancia, que consistía en revisar todo el procedimiento que se llevó a cabo en la Agraria Mixta. Pudiera ser que la Comisión Agraria Mixta emitiera una opinión negativa y el gobernador emitiera un mandamiento positivo, favorable. Pudiera ser que la mixta no se pronunciara y el gobernador sí, o pudiera ser que la mixta propusiera la afectación, la dotación, y que el gobernador en su mandamiento negara diciendo que no eran campesinos y que no había tierras afectables. Si decía que sí, se entregaba provisionalmente las tierras. Si decía que no, pues no había entrega. Entonces pasaba a la segunda instancia. Se revisaba todo el procedimiento, se turnaba al cuerpo consultivo agrario, que era el órgano de consulta agraria del presidente de la República. Él nombraba a los consejeros que de manera colegiada aprobaban un dictamen de procedencia o improcedencia de la acción agraria. Ellos decían si había lugar a la creación del ejido, a la ampliación, si no, determinaban también, en el caso positivo, la superficie, aprobaban el censo de los que iban a ser reconocidos como ejidatarios o ejidatarias, y todas las previsiones respecto del aprovechamiento de las tierras. Y ese dictamen del cuerpo consultivo
pasaba al presidente de la República como máxima autoridad agraria, quien aprobaba la acción. Y era a partir de la resolución presidencial en que se creaba ese ejido o se daba esa ampliación. Me refiero, insisto, al procedimiento de dotación y ampliación de tierras. El procedimiento de nuevo centro de población era uninstancial, no requería el mandamiento del gobernador, sí requería el informe de la Comisión Agraria Mixta, porque cuando un núcleo solicitaba un ejido y no había tierras dentro de su entidad o cercanas a sus poblados, se les consultaba si aceptaban irse a otro lugar donde se les iban a dar tierras por la vía del nuevo centro de población ejidal. Si aceptaban ellos esa propuesta del gobierno, se instauraba el procedimiento, se localizaban tierras afectables, o sea, propiedades abandonadas, bienes vacantes, terrenos nacionales, terrenos de colonias abandonadas, en fin, superficies afectables, y sobre ellas se constituía la acción de nuevo centro de población, que se resolvía, insisto, en única instancia, en autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, de oficinas centrales, a través de la Dirección General de Nuevos Centros de Población, y esta se turnaba al Cuerpo Consultivo Agrario, que emitía su dictamen, que después pasaría al presidente de la República, quien emitiría la resolución definitiva. Estas tres acciones, dotación, ampliación y nuevos centros, se ejecutaban una vez emitida la resolución presidencial, conforme a los planos proyectos que elaboraba la Secretaría. Se constituía personal de la Secretaría, ya sea de las delegaciones, ya sea de oficinas centrales, a hacer la entrega formal de las tierras. Se levantaba el acta de posesión y deslinde, se hacía el recorrido fijando las mojoneras, levantando el acta donde firmaban también los colindantes, y se procedía a elegir al comisariado ejidal. Esas tierras se entregaban al comité particular ejecutivo de los solicitantes, pero cuando ya había ejido, se entregaban al comisariado ejidal. Si no había ejido anteriormente, se constituía el comisariado y a él se le entregaba. Quien recibía las tierras cuando no había ejido era el comité particular ejecutivo. Y cuando se elegía al comisariado, cesaban sus funciones. Bien. En materia de bienes comunales, el procedimiento era diferente. También era uninstancial. No se requería mandamiento del gobernador. El núcleo presentaba su solicitud, presentaba los documentos con los que pretendía acreditar la propiedad, señalaba el área o la superficie que ocupaba y presentaba un acta de una asamblea de solicitantes en la cual nombraban un representante propietario y un suplente que serían los encargados de gestionar el trámite del expediente hasta su resolución. La autoridad agraria
revisaba la solicitud y mandaba de oficio a practicar un estudio paleográfico sobre la autenticidad de los títulos o documentos exhibidos por el núcleo con los cuales pretendiera acreditar su propiedad. Y asimismo enviaba comisionados de las delegaciones para que hicieran un levantamiento topográfico de la superficie que se presumía tenían en posesión los campesinos o la superficie que se decía que abarcaban los títulos que ellos habían exhibido. Y convocaba a una asamblea censal que consistía en hacer un levantamiento poblacional de todas las personas que vivían en ese poblado para determinar quiénes reunían los requisitos de capacidad agraria para ser reconocidos como comuneros. Y el censo era un censo general de población. El jefe de familia y todos sus dependientes económicos, la esposa, los hijos menores de edad. Los hijos mayores o las mujeres viudas o madres solteras tenían familia a su cargo, también tenían capacidad agraria para ser reconocidas como comuneras. Ese era el censo poblacional. Si todo procedía, estaba correcto, el dictamen paleográfico declaraba auténticos los títulos, los trabajos técnicos determinaban la superficie que tenían en posesión, entonces se hacía un dictamen por el Cuerpo Consultivo Agrario y se remitía para la resolución presidencial de reconocimiento de bienes comunales, que consistía en decir, se reconoce al poblado tal, cuyo título data de tales fechas, abarca tal superficie que se localizó y que se va a reconocer de tantas hectáreas, y los beneficiarios son los siguientes campesinos o campesinas. Y esa era su resolución de bienes comunales. Los conflictos de bienes comunales que surgían durante el trámite de los procedimientos de reconocimiento seguían un procedimiento diferente, porque se suspendía el procedimiento de reconocimiento de bienes comunales sin conflicto y se abría uno por conflicto, en donde igual la autoridad agraria revisaba los documentos primordiales que cada núcleo ofrecía, hacía el levantamiento de los censos, hacía el levantamiento topográfico de los terrenos y concluía determinando primero si existía conflicto, porque a veces el conflicto era que no estaban debidamente determinadas las superficies. Y durante el procedimiento, durante los trabajos técnicos, se podía acreditar que no había conflicto por límites. Y entonces se resolvía, no hay conflicto por límites, o si hay conflicto por límites, y se decía, al poblado A le corresponden tantas hectáreas dentro de este polígono, delimitaba el polígono, sus mojoneras, sus parajes, y al poblado B, y si había un poblado C, etcétera, y de esa manera se dictaba la resolución presidencial de conflicto por límites de bienes comunales. ¿Qué pasaba si alguno de los poblados no estaba conforme con la resolución presidencial? Promovía un recurso de inconformidad que conocía la Corte y se llamaba así, recurso de inconformidad en contra de resolución presidencial de conflicto por límites de bienes comunales. Y el procedimiento ante la Corte era un procedimiento estrictamente jurisdiccional, en donde las partes ofrecían sus alegaciones, sus argumentos, la Corte
podía determinar, recabar mayores pruebas, revisar los títulos, revisar los planos y finalmente resolver si procedía o no procedía el recurso de inconformidad. Durante todo el proceso de reparto se recibieron centenares de este tipo de recursos de inconformidad ante la Corte. Muchísimos de ellos se quedaron sin resolución de la Corte. Y cuando se da la reforma del 92, la Corte determinó que ya no era su competencia, sino era de los unitarios, y nos mandaron a nosotros, a los tribunales unitarios, a través del Tribunal Superior, para su resolución de estos conflictos. Otro procedimiento que se fue instaurando fue el de restitución de bienes comunales, de núcleos que ya estaban constituidos que reclamaban la devolución de tierras. Estos expedientes también fueron turnados a los tribunales unitarios agrarios. Aquí tenemos ya reproducido a grandes rasgos el procedimiento de cada uno de estos expedientes, la competencia de las autoridades agrarias anteriores y la competencia de los tribunales unitarios agrarios. Los expedientes que no eran de tierras, que se habían instaurado de conformidad con la legislación agraria anterior, que estaban en trámite, fueron recibidos también de las autoridades agrarias y turnados a los tribunales unitarios. Nosotros tuvimos que dictar resoluciones de juicios privativos, de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones, de sucesiones agrarias instauradas con anterioridad, de procedimientos de exclusión de bienes comunales, de suspensión de derechos agrarios, de nulidad de asambleas, de elecciones, de comisariados, de documentos, de contratos, de arrendamientos, en fin, una gran cantidad de expedientes, no de tierras, pero donde estaban involucradas tierras de ejidos o comunidades. Estos expedientes se fueron resolviendo conforme fue avanzando el tiempo, los tribunales unitarios agrarios. En 6, 7 años se declaró que se había abatido el rezago agrario por parte de los tribunales agrarios respecto del Tribunal Superior y respecto de los unitarios de todos los que no tenían que ver con tierras de bienes comunales. Esto nos llevó a nosotros, al momento de asumir competencia, a determinar si los expedientes que nos había turnado la autoridad administrativa estaban en estado de resolución, sino a solicitar a las autoridades agrarias que complementaran determinados trabajos. Si ya estaban, pero no se había otorgado la garantía de audiencia, entonces nosotros simplemente convocábamos una audiencia para escuchar a las partes y turnábamos para sentencia. También llegaron como procedimientos de rezago, después de la entrega que hizo la Secretaría, muchos expedientes de dotación, ampliación, nuevos centros, restitución, conflictos de límites y reconocimiento de bienes comunales, y todavía siguen llegando de juicios privativos, derivado del cumplimiento de ejecutorias de amparo que se encontraban pendientes de emitirse en 1992. Hace 3 años todavía recibí un amparo donde me ordenan reponer un procedimiento de bienes comunales para otorgar la garantía de audiencia a un particular. La resolución fue de 1974. Bueno, entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que los tribunales agrarios, al asumir competencia, nos dedicamos a abatir el rezago agrario recibido de las autoridades administrativas. Nos dedicamos a atender los expedientes instaurados en la legislación anterior para dar cumplimiento a ejecutorias de amparo. Eso sería el universo de los expedientes agrarios instaurados conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria y los códigos anteriores. ¿Por qué digo códigos anteriores? Porque todavía estamos atendiendo en algunos casos expedientes que se instauraron con el código del 34, del 40, del 42. Y tenemos que aplicar de alguna manera algunas de las disposiciones de esos códigos, porque tenemos que retrotraernos al momento en que se instauró el procedimiento o se realizaron los trabajos correspondientes. En cuanto a las exclusiones de propiedades particulares, en algunas resoluciones presidenciales y en las primeras resoluciones de los tribunales agrarios, se estableció, como lo decía la legislación agraria anterior y particularmente el reglamento para la titulación de bienes comunales, aprobado en 1958, excluir propiedades particulares de comunidades reconocidas. Reconocer la propiedad anterior a la instauración del procedimiento, que se acredita a través de escrituras públicas. Y entonces es un trabajo en el que, conforme a un procedimiento establecido en la legislación anterior, convocamos a una audiencia al propietario solicitante o al presunto propietario o posesionario y al núcleo, mandamos a hacer trabajos, desahogamos pruebas y resolvemos si ha lugar o no a excluir del polígono comunal la superficie objeto del procedimiento. Hasta aquí sería todos estos procedimientos que, repito, estarían instaurados con motivo de la legislación anterior y que pasaron a ser competencia de los tribunales unitarios agrarios. Y voy a hacer entrega del reconocimiento, magistrado, si usted me lo permite, que dice así: el Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, otorga el reconocimiento al doctor Joaquín Gómez de Silva Cano, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 8, en mérito a su excelente disertación en el concurso de servicio profesional de carrera de los tribunales agrarios como ponente del curso propedéutico con el tema Procedimientos agrarios conforme a la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, lo cual contribuyó a la mejora continua de las y los aspirantes a ocupar los próximos cargos. Está asignado por su servidora el 17 de abril. Magistrado, muchísimas gracias. No sé si usted hace algún comentario. No, agradecer la oportunidad. Yo sé que es un tema más amplio, pero sí quise abarcar todos los aspectos que se pudo, y quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta que se quisiera formular con posterioridad y que pueda ser respondida de manera a través de correo electrónico o algo así.